Hola, vamos a ver el muestreo de dos etapas. El muestreo de dos etapas ocurre en situaciones en las que sucede lo mismo que el muestreo de conglomerados, con la adición digamos en complicación, de que si tomamos un conglomerado, hacer un censo de todas las unidades en ese conglomerado puede ser difícil o puede ser caro o algo impide que podamos hacerlo. Entonces también en el conglomerado se vuelve a tomar una muestra aleatoria simple, ¿sí? Entonces las etapas serían: la primera etapa, se toma una muestra aleatoria simple de conglomerados. Y la segunda etapa, en cada conglomerado se toma una muestra aleatoria simple de las unidades de observación o de los elementos, yo les llamo de elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que aquí vamos a tener, a ver, voy a ilustrar primero la diferencia entre una y dos etapas, ¿sí? Vamos a decir que yo tengo, a ver, aquí tengo una etapa y dos etapas. Entonces, en una etapa dijimos que se tiene aquí, digamos que aquí están mis conglomerados, y entonces yo tomo aquí una muestra, digamos este y este. Y aquí, en cada conglomerado, pues yo hago el censo de todas las unidades de observación que hay aquí, o sea, de todos los elementos. Entonces aquí tengo mis elementos y a todos les aplicamos la encuesta, ¿no? A todos. En muestreo de dos etapas, lo que tendríamos sería básicamente lo mismo en la primera etapa. Primera etapa tomo una muestra, entonces, bueno, a ver, lo voy a tomar así. Tomo este, tomo este, tomo este y este. Esos son los que tomo como muestra aleatoria en la primera etapa. Y después, yo aquí tengo unidades. Las unidades de muestreo primarias son bueno, más que las unidades de observación, los elementos, pues. Allí voy a tomar otra muestra. Entonces, en este conglomerado tomo una muestra. Ahí está. Luego acá tomo otra muestra. Luego acá tomo otra. Y aquí tomo otra. Ahí está. Entonces, en la primera etapa tomé una muestra aleatoria simple de conglomerados. En la segunda etapa tomo en cada uno de los conglomerados que seleccioné en la primera etapa, tomo una muestra aleatoria de unidades de observación y allí hago la encuesta. Estas son las diferencias y pues esto sucede en muchas situaciones en donde hacer el censo puede ser caro, puede ser tardado, puede ser muy difícil.
Por ejemplo, se me ocurre ahorita que estamos en la situación del COVID-19, si se quiere, por ejemplo, hacer una muestra para estudiar las vacunas que están llegando, bueno, pues se hace una muestra de las cajas, ¿no? Entonces se agarran, por decir algo, 10 cajas con las vacunas anti-COVID-19, pero luego, si seleccionan esas cajas, pues sería mucho desperdicio cada caja hacer una prueba en lugar de usarla en vacunar a alguien. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, pues allí lo que pasa es que en la caja de medicinas, bueno, allí otra vez se hace otra muestra y ya solo se perderían unas cuantas vacunas. Y allí ya se hace el estudio que se quiere hacer, a ver si qué tan efectivas son o si no tienen contaminantes, bueno, lo que sea. Entonces, es conveniente allí hacer 2 etapas. Podrían ser de 3 etapas o de 4 etapas, puede haber n etapas. Y entonces tengo primero los conglomerados y luego tengo unidades de observación. O podría tener un conglomerado primero y luego otro conglomerado. Estaba mencionando las medicinas, las vacunas. Entonces a lo mejor en el primer cargamento vienen pues como son millones de dosis las que te están llegando, pues pueden llegar en contenedores muy muy grandes y entonces esos contenedores tener cajas más pequeñas y esas cajas más pequeñas a su vez tener otras más pequeñas y ya a partir de allí tener las ampolletas en donde vienen las dosis. Entonces va a haber tantas etapas como sea necesario. Si generalizamos a 2, bueno, pues ya de ahí a 3, 4, etcétera, es más fácil. Nosotros solo vamos a ver a 2 etapas. La que vimos anteriormente era de una etapa, aunque no la llamé así, pero para distinguirlas sería así, una etapa y 2 etapas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que como aquí el proceso es doble, entonces la varianza también es doble, también es mayor y la fórmula se vuelve más difícil. Entonces, pues bueno, en cada etapa, por ejemplo, en el muestreo de una etapa, no conocía el total poblacional, pero por lo menos podía conocer el total de cada conglomerado. Sí, porque hacemos el censo, entonces pues ahí sumo todo. Pero en 2 etapas tampoco eso se puede. Entonces, ¿qué se hace? Pues que en cada uno de los conglomerados se estima el total, no se cuenta, no se mide, no se conoce, sino que hay que estimarlo en base a lo que midamos en la segunda etapa, en la muestra que tomo del conglomerado. Entonces, aquí desde el conglomerado, entonces para cada conglomerado que hay, bueno, pues el total estimado es, o sea, subrayo que es estimado. En una etapa sí conocí el total, en este no conozco el total, entonces lo tengo que estimar. Tengo así, el gorrito es para que se sepa que es estimado. Entonces va a ser la suma de J desde 1 hasta MI de MI mayúscula, que es el número de elementos total en ese conglomerado, y MI, que es el número de elementos en la muestra. Entonces esto pues va a ser por la cantidad que estoy midiendo, ¿sí? Esto es lo mismo que M veces I, MI por el promedio, o sea,
Esto que tengo acá, salvo por esta m, es el promedio, ¿sí? Más adelante vamos a ver lo del promedio. Entonces, este es o sea, este sería el total estimado. Y entonces, para cada conglomerado es esto, pero para la población, el total estimado es ¿no? Entonces también es estimado. Y entonces le pongo aquí esto para que sepamos que es para conglomerados, aunque bueno, ahorita estamos viendo solo conglomerados, no debería de haber confusión, pero bueno, lo pongo allí. Entonces, esto se va a estimar con n entre n, y ahora voy a poner la suma de igual a 1 a n de la suma de j igual a 1 a mi de n entre n por mi entre mi por y y j. Ojo, esta cantidad que tengo aquí, esta es el peso muestral. Entonces, este es peso, a ver, lo voy a poner así, W y J. Este es el peso muestral. El peso muestral para cada conglomerado es diferente. J cuenta los conglomerados. Y cuenta las unidades en cada conglomerado. Entonces aquí, cuando yo doy esto, pues estoy especificando que es la cantidad Y que medí en el conglomerado I, en el conglomerado, ya ven, ya lo puse al revés. Aquí J cuenta las unidades y cuenta los conglomerados. Sí, lo tenía al revés. Entonces, Y y J es la cantidad Y en el conglomerado I de la unidad J, ¿sí? O sea, si Y, por ejemplo, fuera ¿qué? Un área, bueno, pues es el área de la unidad J en el conglomerado I. Si es, bueno, cualquier cosa que sea. Y este es para el total, el estimador. Y luego para la varianza, a ver, la varianza del estimador total es esto. B de T de conglomerado es n cuadrada 1 menos n entre n por s, a ver, st cuadrado dividido entre n más n entre n, la suma de igual a 1 a n mayúscula de 1 menos mi entre mi mayúscula por, uy, aquí no va a caber esto. A ver, entonces voy a borrar mejor y lo pongo acá. A ver, este sigue acá y es n entre n, suma de i igual a 1 a n de 1 menos mi entre mi mayúscula, mi mayúscula al cuadrado, si al cuadrado entre mi. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, primero, st cuadrado, que tengo acá, que es la varianza poblacional de los totales en cada conglomerado. ¿Y qué es SI? Esta. Bueno, esta es la
varianza poblacional entre los elementos de cada conglomerado. Bueno, ojo, esta es la poblacional. Acuérdense que eso no lo conocemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer estimadores. Entonces, para estimar la primera, bueno, pues a ver, esta S, aunque no se ve aquí, es minúscula. Entonces, la estimo con 1 entre n menos 1 por la suma de I igual a 1 a n de TI. TI es el total estimado en el conglomerado I, menos el total de conglomerados que vi anteriormente entre n, ¿sí? Esta saco los cuadrados. Y para la otra, para SI cuadrado, y esta también es minúscula, aunque no parezca, es 1 entre MI menos 1. ¿Sí? Esto cada vez escribo más feo, creo, ¿verdad? Bueno, menos 1, la suma de J igual a 1 hasta MI, que es el total de elementos en este, y luego es YJ menos YI. YI es el promedio en el conglomerado. ¿Sí? Entonces, con esto, el estimador de la varianza es, bueno, lo pongo claro en la otra página, porque aquí ya no cabe. Entonces, a ver, ¿cómo es? Es B, le pongo un gorrito para que se vea que es estimador. Este es n cuadrada por 1 menos n entre n por st, esta es minúscula, entre n, más, ya vimos que no cabe, entonces lo pongo acá abajo, n entre n, la suma de igual a 1 a mi de 1 menos mi entre mi mayúscula por mi cuadrado y por si al cuadrado, como lo definí hace un momento, entre m, ¿sí? Y ya con eso, bueno, claro, todavía falta, entonces, y el error estándar es que es la raíz cuadrada, ¿no? Como en todos los otros casos. Es raíz de b para t de los conglomerados. Entonces, eso es esto. Ahora bien, ¿qué hago para los promedios? Entonces, para los promedios yo voy a estimar con esto. Y es el total por conglomerados entre M0. Estimado, ¿por qué estimado? Bueno, también dijimos que esos no los conocemos, entonces estimamos. Tengo de igual a 1 a n, la suma de J igual a 1 a mi, y esto es W y J, o sea, los pesos, por Y y J, o sea, los datos medidos entre la suma de I igual a 1 a n de la suma de J igual a 1 a mi de W y J. Son los pesos. Cuando sumo los pesos, acuérdense que como los pesos son mi minúscula entre mi mayúscula y luego eso es por m y por n, etc. Entonces allí yo lo que voy a obtener es el número total. Bueno, a estimar, de hecho, es ese, ¿no? O sea, no, pues no lo conozco, entonces tengo que usar un estimador. Siempre que uso un estimador hay una varianza, entonces, ¿cuál es la varianza? Pues aquí no va a caber, a ver, acá. Bueno, entonces, la varianza del promedio
es esto que tengo aquí, es V de Y es 1 entre m promedio al cuadrado por 1 menos n entre n por SR cuadrado entre n más, le sigo acá, 1 entre n mayúscula, m barra cuadrado, suma de y igual a 1 a mi cuadrado por 1 menos mi entre mi mayúscula, y este va por si cuadrado entre mi. ¿Qué cosa es ese R? Aquí tengo una R. ¿Qué cosa es eso? Ah, bueno, pues es 1 entre n menos 1 y es la suma de i igual a 1 a n de, y aquí va mi, y barra menos mi, y barra dr al cuadrado. Entonces todo esto, pues bueno, está complicadito y más las operaciones asociadas. Entonces eso mejor lo vamos a dejar para la siguiente clase. Ahorita pues aquí ya tienen los elementos. Gracias por su atención.